la verdad es que estar acá es estar en un momento de transformación de lo material, pero que tiene que ver con una idea. Eh, y me pregunto, ¿cómo surgió esa idea? ¿Cómo se le ocurrió a alguien que un lugar como este, que tiene elementos que son inquietantes, ¿no? Un pasillo difícil, es cemento, hierro. Sin embargo, cuando uno llega acá, ¿qué pasa? Me siento distinto, respiro aire. ¿Por qué? Bueno, la idea primigenia de esto era que por alguna razón yo quise tener un barco de cultura, ¿no? Yo decía, bueno, en un barco, con todos los talleres y cosas, ir visitando cada puerto del río Paraná y del río Uruguay. Inicialmente pensó en mover esto Claro, continuamente. no mover esto. Claro, Pensé en un barco, claro. transformarlo en un centro cultural, ¿no? Por suerte, estaba equivocado, porque es inviable, es imposible mantenerlo, imposible. Tenía que tener capitán, contramaestro y vaqueano, qué sé yo, un montón de cosas que pide la ley, digamos, de navegación, o sea, prefectura, y era imposible. O sea, si yo hubiese sido un multimillonario, a lo mejor podía hacerlo comprando un barco adecuado y así. Pero esa era mi idea al principio. Pero seguramente es por alguna cosa que el instinto me dio, ¿no? Y en ese momento vi que este flotante, esta estructura, esto se llama pontón. Este pontón estaba abandonado. Entonces bajé a verlo, lo encontré totalmente destruido, ¿no? La construcción de arriba arrasado totalmente, porque hicieron una pista de baile. Y como tenía mucho éxito, el tipo se le ocurrió romper todo eso para que la pista de baile sea arriba. Porque parece que llegó a meter como 500 personas. Claro, pero eso significó darse cuenta que eso podía ser otra cosa, que la bailanta era algo, bueno, que alguien vio en esto una bailanta, pero usted vio un teatro, vio un taller, vio un lugar en el que las personas pueden tener niveles de autoconocimiento, o sea, una especie de intimidad intelectual, ¿no? ¿Cómo usted emprendió eso? Porque hay que poner cosas materiales. Sí, sí, claro. Y tiene que tener acompañamiento. Sí, sí, sí. En ese sentido, yo siempre digo que Irma, mi compañera, mi esposa, fue siempre muy valiosa en mi vida porque nunca puso palos en la rueda con muchas cosas que yo hice, ¿no es cierto? Y que seguiré haciendo. De pronto se sintió fascinada con la aventura, porque es una aventura personal esto, sí, digamos. Claro, pero por ahí alguien te puede acompañar y decir, no, mira, ¿para qué? Pues no hagas esto, no hagas los otros. Y sin embargo, varias locuras que yo hice, que salieron bien, por suerte, era así, voy a hacer tal cosa, ¿no? Como cuando hice Cosa Paraíso, hice un parque de aves, y así, ¿no? Y hace un ratito me preguntaste, bueno, o me insinuaste que para hacer esto hay que tener mucha plata. Claro, el tema, lo que pregunto también eso, ¿no? Porque transformar es un proceso alquímico. O sea, transformar en el sentido de, bueno, sí, todos podemos tener ideas, pero materializar eso significa generar motivación en muchas personas, porque tienen que venir carpinteros, tienen que venir pintores, tienen que venir herreros, hay que poner baldosas, hay mucho trabajo, instalación eléctrica. Mucho trabajo personal también. Claro, o sea, alguien lo tiene que atender al lugar. Yo hasta hoy trabajo acá casi todos los días. Claro. Hago carpintería, me pongan en las bodegas a ver si no hay filtraciones, y si hay filtraciones arreglo. O sea,
acá yo trabajo todos los días. Pinto, arreglo una puerta que está rota, ¿no? Sigo. Y creo que eso todavía me alimenta, digamos, ¿no? Todavía me alimenta, porque yo ya estoy en una edad en que podría decir, no, ya, ¿no? O sea, cronológicamente, yo soy una persona muy grande. ¿Qué edad Tengo tiene? 83 años. Pero tiene una actitud y un estado físico de una persona muy, mucho Por lo más menos joven. la actitud del espíritu es que eso, Claro. bueno, que eso me sostiene, por supuesto, Claro. ¿no? Pero yo lo que creo es que no se hizo con mucho dinero. Porque no tenía mucho dinero. Ayer estuve pensando, ¿cómo hice? ¿Cuánto costaría hacer esto hoy? No podría ser ni la mitad de lo que hay. Pero a eso yo llamo, bueno, es la alquimia, es la transformación de las cosas que uno internaliza y que está seguro que lo va a hacer. O sea, cuando el instinto se hace patente, uno sabe que no tiene... Hay una idea persistente sobre el instinto. ¿Qué es el instinto para usted? El instinto es lo que la akasha, como llaman algunas civilizaciones, la akasha, la Matrix, el universo, ¿no? O Dios nos da a nosotros, a los vegetales, animales y humanos, un conocimiento natural, básico, para que podamos desarrollar nuestra vida, de principio a fin. Ese instinto nos tiene que servir para ir descubriendo y haciendo lo que tenemos que hacer para... Es decir, eso ya está. Ya está. Nosotros simplemente hacemos una aproximación a ese conocimiento en la medida en la que lo necesitamos, como si eso fluyera naturalmente. Es que fluye. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no se da cuenta que eso fluye. Hoy hablamos de que ayer, bueno, yo me había encontrado con vos en la calle, Claro. Al rato vino él, me dijo, digo, sí, cuando dice mi productor, Luis claro, Gómez, o sea, sí. Al mismo tiempo, el mismo día, nos encontramos y confluimos. Esa causalidad yo la tengo desde que era muy sincronicidad, chico. Le dicen también, ¿no? Esto de... Sí, también se alguna claro. Sí, lo tuve, y ahí tengo ejemplos que yo cuento y no lo pueden creer, ¿no? Porque yo encuentro a la persona en el desierto, en la selva, en donde sea, la persona que en ese momento el instinto me dice, ahí está. Me ha pasado siempre. Yo, por ejemplo, en el barrio Cambacuac, que viví siempre por ahí, cuando éramos chicos, hasta los 13 años, 14 por ahí, había una vecinita que vivía a la vuelta, pero que no era mucho de nuestro barrio, pero bueno, nos conocíamos, ¿no? Bueno, yo me iba, y después, cuando fue un poquito más grande, ya no la vi más, nunca más. Yo me iba desde Francia, me iba a Burkina Faso en una misión de voluntariado en la selva, ¿no? En el avión me aparece la imagen de esa chica. Aterrizando en el aeropuerto, alguien con un cartel, esperando al doctor Roberto Villalba, era ella. Impresionante. Impresionante. Pero usted no sabía que... No, ni la más mínima idea. Pero me apareció la imagen en el avión. Otra. Yo tenía una prima muy querida en Buenos Aires que después, bueno, yo me fui, no volví a Argentina por muchos años, y después me fui a México. En México, los primeros días que estábamos con Irma, que todavía no teníamos, estábamos en un hotel todavía, un sábado le digo, bueno, vamos al cine. Vamos al cine, porque había un cine ahí cerca. Fuimos al cine. Entre la primera y la segunda función, estábamos esperando en el hall grande, estábamos esperando,
a que termine la sesión y salga. Terminó, sale mi prima. Impresionante. Mi prima, que yo no tenía la menor idea de cómo había sido su vida después, porque en esa época eran cartas y que si no había Claro. teléfono, ¿no? De esa te puedo contar cientos de Coincidencia, ¿no? cientos. Es decir, que de pronto usted sabía que tenía que hacer esto, sentía que tenía que hacer esto. ¿Cómo? Empezó a fluir. Y el tema del arte, ¿no? En su vida, la literatura, porque parece que todo para usted fuera natural, o sea, escribir, pintar, hacer mosaicos antiguos, recuperación de un espacio y hacer, por ejemplo, un estilo arquitectónico portugués en un techo suspendido prácticamente, desafiando la gravedad. Es como que usted lo tiene, lo trae al chip. Bueno, por ejemplo, con la escritura, ¿no? Una noche, porque durante toda mi vida yo dormí muy poco, 3 horas por día. Entonces la noche lo usaba para pintar. En esa época también, en el hospital italiano, en el hospital Alvear en Buenos Aires, yo estaba haciendo mi residencia de cirugía. Y, y estaba una noche actualizando una historia clínica. Tenía que actualizar una historia clínica. Y empecé a escribir, y salió el primer cuento. El primer cuento que hice en mi vida. Estaba haciendo una historia clínica y terminó escribiendo un cuento. Claro. Insólito. ¿No? Y después, por ejemplo, con los personajes de los libros, también. El Cazador de Villejo que vos leíste es sobre un personaje que fue realmente un genio universal y la historia lo olvidó totalmente. Incluso ahora, si a lo mejor ni te acordás, sabía quién era, ¿no? Que tenía, seguramente algunas cosas te acordás, pero... Sí. Sí, me acuerdo que era un científico que tenía un lente. Pero no era un científico. O sea, él era vendedor de telas. Claro. Bueno, pero fue el tipo que descubrió el mundo microscópico, ¿no? Pero todo el mundo lo olvidó. Incluso yo en Holanda fui y preguntaba por el tipo y ya la gente joven no. Ah, sí, hay un hospital que recién se había abierto, un hospital para cáncer con el nombre de él, Antonie van Leeuwenhoek, ¿no? Ah, sí, está el hospital, es como decir, está el hospital Vidal. ¿Y quién fue Vidal? Hay mucha gente que yo le pregunto, ¿quién fue Vidal? Ah, no sé. O no es así. Claro, pero ahí hay, bueno, hay elementos místicos también en esas. Me refiero a lo siguiente. Sí. Yo cuando estudiaba medicina leía todo el libro, hasta lo de letra chiquita. Y este hombre apareció en letra chiquita en uno de los libros. Y se ve que yo digo, me habrá quedado en un chip del cerebro. Porque ya siendo profesor en México, en la cátedra de cirugía, dije, voy a poner una introducción donde se hable un poquito de la historia de la medicina. No solo de cirugía, ¿no? Y ahí me apareció este personaje. Conté un poco brevemente que era el hombre que descubrió los microbios, ¿no? Y que descubrió no solo los microbios, los glóbulos blancos, los capilares, los espermatozoides, la estructura de las plantas, del pelo, de la uña, del hueso, absolutamente todo. Con un instrumento que no era posible que él pueda descubrir eso, porque era un pedacito de metal con un agujerito de 3 milímetros, con una lente que él había fabricado. Nadie sabe cómo. Claro, por eso le digo que hay elementos místicos incluso en la ciencia, y lo que me interesa rescatar de esa obra es precisamente la percepción que usted transmite sobre que estamos siendo de alguna manera guiados o ayudados por algo que está ahí, ¿no? Que usted le llama esto de intuición, instinto,
y que de pronto, en el caso del cazador de bichejos, él tenía una lente que le habían dado, que aparentemente era un No, que él había personaje. fabricado. Claro, que él había fabricado, Y era vendedor de telas. pero con un elemento que parece que era una especie de meteorito o algo por el estilo, ¿no? Bueno, eso ya es la parte de ficción. Esa es la parte de ficción, claro, que es lo que usted introduce, claro. Es lo que o sea, usted introduce el elemento cuasi metafísico dentro de la historia, ¿no? Sí. Que es, digamos, la novela suya, o sea, toda la novela histórica tiene un poco de eso, o sea, un poco de historia, claro, porque un poco. Justamente. O sea, usted aparece, el autor aparece en ese elemento. Claro. Lo que usted introduce es eso. Ahora, es como que usted admite algo que está más allá, que por eso le digo que esto tiene su magia personal, ¿no? Claro, usted es mágico, eso es lo que le estoy diciendo. Gracias. Sí, esa es la ficción, la ficción en la literatura, ¿no? Que lo real maravilloso, la literatura latinoamericana, claro, lo hizo con una maestría. El realismo mágico de... Que no lo podía hacer García Márquez, un europeo, claro, un inglés, no sé, un austríaco. Claro, sí, la modernidad y toda esa cosa, ¿no? Matemática, pero bueno, en realidad hoy día la matemática también admite la metafísica, pero sí, claro. O sea, la idea del infinito, ¿no? Es metafísica. Hoy la física cuántica ha descubierto tantas cosas que hablan de mundos paralelos, mundos infinitos, y yo creo que sí. Yo muchas veces pienso que ya estoy, que tengo muchas cosas en un mundo paralelo, ¿no? Claro, la posibilidad del sueño borgiano, ¿no? Y yo ahí lo encarno, sin saber eso, todavía esta idea que tengo ahora, se lo hago vivir a Leeuwenhoek, ¿no? Al cazador de bichejos, claro, ¿no? Porque yo digo que él no dormía, sino que en ese tiempo que le costó, él se transformaba, o sea, se encarnaba en otra persona. De ahí aprendía cosas. Por eso después venía y hacía cosas que nadie sabía cómo hacía, porque él tenía vivencias de otros mundos, de otras claro, encarnaciones. Claro. Y ahora, incluso la medicina, que se negó muchos años a usar una herramienta importantísima que es la hipnosis, ¿no? Incluso se negó a enseñar hipnosis, y la hipnosis es una herramienta poderosísima que podría ser mucho más importante que miles de medicamentos, ¿no? En la hipnosis se hacen, hipnotizando a la gente, regresar a vidas pasadas, ¿no? Y hay investigadores y médicos ahora que están investigando esa línea, ¿no? Que hacen regresión a vidas pasadas, donde la persona llega a un momento en que ya es otra, ya lo que fue en su vida anterior. Y no solo eso, ahora están haciendo prospecciones a la vida que vos ya estás viviendo. Claro. Creer o no creer, no importa. Como pero los recuerdos del futuro de la literatura o de Borges, esta sensación del hombre de las cavernas que en realidad es el hombre del futuro, ¿no? Y la inteligencia artificial como el espacio de la conciencia y del alma, ¿no? Que de pronto en Tron es como que esa inteligencia artificial emerge, ¿no? Al mundo real, o como que hay cosas ahí como cruzadas, ¿no? Es un poco, esto es lo que estamos viviendo ahora, como que estamos confundidos sobre quiénes somos nosotros, si somos nosotros o la máquina, si lo que fluyen son nuestras ideas, nuestras obsesiones, o si en realidad las alimentamos con la literatura porque nos facilita la tecnología el acceso. ¿Cómo ve nuestro mundo presente y nuestra prospección en relación a esto? Yo pienso totalmente contra lo que está pasando con la inteligencia artificial. Creo que lo que dijo Stephen Hawking puede ser realidad muy pronto, ¿no? Y va quitando
si uno se da cuenta en la cotidianidad cómo la gente se va embruteciendo. Es impresionante en conocimientos básicos. Entonces, ¿y eso por qué? Porque está más fácil. Yo tengo un amigo que le gusta mucho mi literatura y me dice ahora, bueno, pero hace un libro con inteligencia artificial. No, le digo, no, ni loco, ¿no? ¿Qué gracia tiene para, qué estímulo, qué incentivo tiene para mí decirle a la cosa, hacer una novela con tal personaje, no sé qué? Nada, absolutamente nada. En cambio, para escribir alguno de esos libros, o esos libros, leí un montonal de cosas, otros libros, artículos, qué sé yo, investigué, que para mí fue alimento, ¿no? Yo no ganaría absolutamente nada pidiéndole que me escriba un libro como yo quisiera que escribiera. Esa búsqueda personal tiene que ver con experiencias, tiene que ver con necesidades personales, tiene que ver con el reencuentro de momentos de su vida en los que por ahí le hubiera gustado tener esa experiencia. Porque muchos dicen, bueno, la literatura es como una especie de sucedáneo de la vida, me hubiera gustado vivir esta vida. ¿Cómo encuentra eso? No sé si eso no sé si me da ese tipo de interés, digamos. No sé. Puede que tenga que ver, según algunos que me hicieron registros akáshicos, yo tengo ya varias reencarnaciones y hoy creo en las reencarnaciones. Una negativa de las personas que se piensan a sí mismas racionales a aproximarse al mundo sensible y a la aceptación de la idea del alma. Pero, como usted bien dice, hay conocimientos que ya están en uno. O sea, uno no puede explicarse cómo, ¿no? O sea, de pronto, o cuando dicen, claro, tiene facilidad para tal cosa, ¿no? En realidad tiene un conocimiento que no se sabe de dónde viene, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué le parece que las personas tienen esa negación con el más allá, con la idea del alma, con la aceptación de eso? Yo siempre le digo a los que no creen, pero no como obligación, digo, entren a internet y pongan reencarnaciones confirmadas y comiencen a escuchar a esos personajes que hoy viven y que no les va a quedar la menor duda. No les va a quedar la menor duda que son reencarnados, ¿no? Hay ejemplos, pero impresionantes, impresionantes. Hasta madres que murieron en un parto, ¿no? Y que en su segunda vida reencuentra a sus hijos ya adultos. Sí, hay cosas impresionantes. Claro, el caso de la madre irlandesa, ¿no? El caso de la madre irlandesa que encontró a sus hijos es un caso muy famoso, caso muy conocido. El caso del chico aviador que falleció. El del aviador. El del aviador es John. Claro, sí. Muy conocido, que sabía su nombre, sabía su historia. Conocía los aviones, los motores de los aviones, conocía claro, absolutamente todo, ya a los 6 años, 7 años. Claro, ya sabía, ¿no? Y incluso cuando van, porque el padre al principio se enoja porque el chico no pregunta por sus padres, ¿no? Y después, haciendo investigaciones, empiezan a buscar lo que el chico contaba, que murió en un accidente durante la guerra, que salió en un avión de un portaaviones. Entonces el padre investiga, el portaaviones hasta hoy está en el Museo Naval de Estados Unidos, ¿no? Entonces va a buscar encuentra un piloto de ese, y cuando el niño llega, le dice, hola, fulano de tal. Lo reconoce al que iba en ese vuelo conduciendo el avión que iba al lado de él. Incluso fueron a llevar flores al mar porque juntos, ¿no? Para él desprenderse de ese personaje. De esa historia. Que lo había traumatizado mucho durante su vida. Y sobre todo a los padres, imagínense usted lo que un chico de 3 o 4 años comienza a hablar de eso. Esa historia
nadie puede decir que un chico pueda inventar todo eso, ¿no? Hay un caso famoso del que reconoció a su homicida también, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, sí, no, todo, por eso no, digo, no es... entren a... Asusta un poco hablar de esas cosas, ¿no? Creo que no Hay tiene por qué gente asustar. que, ¿no? Es cierto, pero digo en el sentido de que a las personas que están acostumbradas a Puede no ser. pensar en esto, ¿no? En lo que pasa con nosotros, o incluso si hay un más allá, o si necesariamente vamos a volver a encarnarnos, o si hay otra forma en la que vamos a estar y todo esto. Ahora, es interesante porque, por ejemplo, las filosofías, las que llaman filosofías perennes, que son las orientales, las hindúes, todas esas cosas, uno después investigando se dio cuenta, o los científicos se dieron cuenta, que ellos hablaban el lenguaje de ¿cómo es? De energía cuántica, ¿no? De física cuántica. Investigando, esto es un concepto de física cuántica, ¿no? Y ellos piensan que se reencarnan hasta que ya aprendieron todo lo que tenían que aprender en las sucesivas vidas. Lo que a mí me fascina es que conceptos que pensamos que son occidentales, como el cero, son en realidad conceptos hindúes. Ellos tienen una diosa de la matemática y el matemático que generó soluciones dentro de la matemática que conocemos, tuvo una beca de una de las universidades inglesas más famosas, para poder generar un espacio de estudio, ¿no? Para que los matemáticos ingleses aprendieran conceptos que los hindúes ya tenían adquiridos y que venían de la metafísica precisamente. Sí, sí. O sea, hay una película muy linda de eso también, sí. de un real, ¿no? De un hindú que desarrolló la matemática de forma impresionante sin tener ningún tipo de estudio, nada. O sea, claro, sí. Pero es una historia real, o sea, sí, real. Sí. Por eso... en este momento no recuerdo el nombre. Yo pero... tampoco, pero la cuestión es que nosotros somos los ignorantes, pero es una ignorancia producida, y producida por nuestra necesidad de limitar, y limitamos por miedo a aproximarnos a esos conceptos. Ahora, el arte es como una especie de boleto de vuelta a eso, ¿no? O sea, porque permite la imaginación, permite recrear, ¿no? Espacios para aproximarnos a eso. ¿Cómo descubre usted el arte? ¿Se pone a pintar? ¿Empieza, como dice usted, a hacer una historia clínica y termina siendo una novela? ¿Cómo se da cuenta que está haciendo arte? Yo dibujaba bien desde chico, ¿no? Tal vez en la escuela, en el colegio, a la hora de dibujo mucho me pasaban para que yo le haga el dibujo de contrabando. Claro. Nunca estudié nada, pero sí dibujaba bien, ¿no? Acá mismo tengo el caso de un chico, de una amiga, que dibuja, pero de forma impresionante. Nunca jamás estudió, pero impresionante lo que dibuja. Impresionante. Incluso retratos, que no es fácil hacerlo. Hacen una perfección, te miran un ratito y después hacen tu retrato, ¿no? O sea que hay algunas cosas que ya vienen cargadas, digamos, en ciertas personas que le permiten eso, ¿no? Einstein yo creo que es uno de esos también. ¿Cómo? ¿De dónde le salió todo ese conocimiento? Claro. ¿No? Ya venía con bagaje. Pero bueno, hay gente que no cree, bueno, listo. Ahora hay una persona que está haciendo, voy a averiguar mejor ahora, está haciendo cursos de instinto. ¿Cómo se hace eso? Yo creo que uno puede... ¿Uno puede desarrollar el instinto? Sí, yo creo que uno puede ir desarrollando, que seguramente es una de las cosas que espontáneamente me fue pasando en muchas cosas, ¿no? Claro. Y bueno, esta persona, tendría que buscar nuevamente, está haciendo
curso de instinto. Genial. Ahora, cuando uno empieza a hablar de esto abiertamente, si no lo hace en un ámbito sensible, en un ámbito de contención como este, se expone a la crítica más hostil, ¿no? Ah, claro. Es Sí. como que, porque aparte, usted hacía referencia a la reencarnación de Calígula que tenemos de presidente, y hay gente que dice, bueno, sí, es un psiquiátrico, ¿no? Y yo creo que hay que diferenciar lo que es una persona imaginativa de una persona mala. O sea, no son necesariamente la misma cosa. O una persona que tiene cierta sensibilidad poética a una persona que tiene un delirio. No, Son cosas distintas, ¿no? En ese caso a usted le ayuda a ser médico, ¿no? O sea, digamos, ayuda para decir, bueno, a quién le permite desarrollar su potencial en un lugar así, ¿no? O sea, digo, ¿cómo usted decide esta persona sí y esta persona no? O sea, no, me refiero porque de pronto puede venir mucha gente acá y con muchas ideas, pero usted ha tenido una enorme sabiduría para admitir personas que le han dado brillo a este lugar, ¿no? O sea, nunca ha habido un incidente, nunca ha salido en los diarios por un problema, o sea, también ahí hay una capacidad enorme de gestión, ¿no? Volvemos al tema, la intuición, ¿no? O sea, de nuevo, pero es un enorme yo digo talento. instinto y el hombre dice intuición. Claro. Que para mí no hay casi diferencia, no hay diferencia, claro. nada más en términos. A ver, la otra cosa que también creo que todavía conservo, ¿no? Lo que dijo Einstein, que hay dos cosas que funcionan cuando están abiertas. Uno, el paracaídas. Dos, la mente. Ya. O sea, hay que tener la mente abierta, que es la parte difícil. Sí. Y otra cosa que, digamos, la gente que se acerca acá ya viene por algo, no viene por casualidad. Y la otra cosa es que, bueno, acá Rocío, que es una gran colaboradora y que ahora vicedirectora de acá, siempre me escucha decir, acá nunca decimos que no. A los que vienen a proponer cosas, nunca le decimos que no. Tratamos de ver cómo. Hay veces que nos sale mal, ¿no? No, nunca, pero, yo no supe nunca de que haya salido algo mal, digamos. Es como que también hay precisamente ahí está la magia del lugar. No, pero sí, hay veces que hay cosas que salen mal, pero nos damos cuenta rápido. Bueno. Ahora, lo que veo es que tiene procesos creativos y agota esos procesos creativos. Veíamos el tema del papel, por ejemplo, ¿no? El llegar al conocimiento de qué es el protopapel, qué es el papel hecho con fibras naturales, el papel hecho, incluso tenía pergamino, ¿no? Que era cuero. Era cuero en realidad, tiene la prensa, tiene un lugar de molienda, todo eso le habrá llevado un enorme tiempo de dedicación. O sea, usted se deja llevar hasta el final por el proceso. En lo posible. Claro, ¿con qué sentido en ese momento lo hizo? O sea, el cuidado del medio ambiente, aprender una técnica, ¿qué fue, digamos, lo que lo motivó? No, yo creo que fue este asunto de seguir con lo que me indicaba el instinto de hacer. No sé, era como que, a ver, un alimento para mí. Eso fue un alimento para mí. No digestivamente hablando. Claro. ¿No? Un alimento más potente que un asado. Claro, un estímulo intelectual, claro. Y ahí hay algo que veo que tiene que ver con las amistades
y el enganche creativo. Porque usted me habló de una persona que vino de México para enseñarle esa técnica, después me habló de una persona que tiene un taller de pintura y me habla de una persona que tiene un taller de intuición. O sea, de pronto es como que usted establece conexiones que son sin duda, muy... sin duda, que no son casuales. No son casuales. Son causales. Claro, son causales. Sí. Y esas personas de pronto les van sosteniendo, ¿no? Son como estrellas en una constelación que usted tiene de generadores, ¿no? Como sus motores, ¿no? En este momento me hablaba de su vicedirectora, o sea, todas estas personas. Y de mi compañera, y que su compañera, contribuyó su esposa, con un montón de cosas. Que le acompañó, porque hay que emprender esto y hay que entender esto. Hay que ¿no? aguantar algunas cosas. Levantar, porque también, ojo, defectos tengo y muchos. Me imagino que es como todo ser humano, pero sostener una motivación en el tiempo, saber que va a haber la cuestión de la visión, la presencia, la sensibilidad. Creo que eso es irreemplazable en su caso. Ahora, ¿cómo transmite usted eso a las futuras generaciones? ¿Qué le diría a la gente que ahora está viviendo el tiempo presente? Porque por ahí teniendo una gestión que es repelente a nivel nacional a lo humano, ¿no? Es difícil de transmitir eso. Es muy difícil de transmitir eso en el sentido de que, bueno, ¿por qué me voy a dedicar al teatro si poniendo una hamburguesería puedo tener la moto, digamos? O sea, me refiero ¿me entiende? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos entiendan lo que significa la calidad de vida en términos de el tiempo compartido con otros seres humanos, el tiempo que nos sostenemos unos a otros, lo que vale una conversación, porque venir a un lugar así es para hablar, ¿no? Para hablar, para interactuar. A mí, en esta situación, no solo del país, sino del mundo, que realmente cada día hay más pobres, más muertos, más... me queda una esperanza todavía muy poca ya, porque creo que la inteligencia artificial va a terminar de destruirnos, ¿no? Con una cosa que dijeron los mayas. Los mayas hicieron varias profecías que se cumplieron, pero la 12ª profecía, que hace unos cuantos años atrás estuvo muy en boga, porque decían, no, los mayas dijeron que en 2012 se termina el mundo, ¿no? Y los mayas nunca dijeron eso. Lo que sí dijeron, y tuvieron razón, es lo que está sucediendo. Dijeron, este mundo va a tener muchas catástrofes, muchos muertos, y van a quedar poca gente en el mundo. Pero que va a venir a partir de eso la nueva conciencia universal, ¿no? Y la nueva conciencia universal ya está instalada. Todavía no somos masa crítica, porque ¿quién tiene la nueva conciencia universal? El que hace yoga, el que le gustan las plantas, el que ve la naturaleza, ve lo que está pasando con los incendios, con esto, con la contaminación. O sea, eso ya es. Antes, cuando empezamos con la actividad en el 2004, ya cumplimos 20 años y un poquito, tuvimos yoga en este lugar. Yoga, ¿cómo dice? ¿Qué yoga? En el 2004, miraban con cara raro. Hoy tenemos 4 o 5, ¿cuántos tenemos, Rocío? 5 profesores de yoga, algo así, ¿no? Entonces, hay una nueva conciencia universal y hay mucha gente que estamos en esto, no somos masa crítica, y es lo único que digo yo, bueno, llegaremos a ser masa crítica como para voltear esta cosa que viene con las cosas inhumanas, porque ahí está el problema, ¿no? Inhumanas, que está pasando mucho con la medicina.
La medicina se deshumanizó. Mi otro personaje de novela, que es Paracelso, fue el que introdujo el humanismo en la medicina. Porque antes de Paracelso, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba lo de los antiguos griegos y romanos, a lo sumo, a Avicena, que era un poco más adelantado, ¿no? Pero durante muchos siglos la medicina no avanzó. Llegó a ser más importante un barbero, porque podía drenar un absceso o un bubón, que los médicos de esa época, porque en esa época se vestían todos los médicos eran con atuendos de seda, usaban armiños, oro por todos lados, y no eran capaces de curar nada. Ya realmente eran figurones, ¿no? Y Paracelso fue el que comienza con la química y con el humanismo, y que piensa, incluso ya en esa época, y el único que piensa con las enfermedades mentales. Ahora, ese cambio, ¿cómo lo percibe la sociedad? Porque es la sociedad la que tiene que incorporar, ¿no? Y bueno, por eso digo yo digo que hay mucha gente ya que está claro, tratando de reaccionar con esto. También puede pasar que en la entraña del capitalismo surjan cosas. De pronto se dan modificaciones inesperadas. Ojalá. Dentro, o sea, de pronto uno ve la producción hollywoodense y uno se encuentra con cosas, ¿no? En el cine, ¿no? Ex Machina, por ejemplo, ¿no? Que sí, o Matrix. O Matrix, que son como prácticamente denuncias, ¿no? Claro, Matrix está diciendo, ojo, claro, que eso... Por eso digo, bueno... como lo hizo siempre la literatura de ciencia ficción, claro, que no era ficción. O sea, todo lo que escribió Julio Verne se cumplió, todo lo que escribieron y se está cumpliendo, lo que escribían ciencia ficción, se cumplió. Claro, lo que vemos en este tiempo es el género de ciencia ficción distópico, ¿no? O sea, como a contrapelo de la historia, como que en el marco de una gran crisis, o en el marco de una catástrofe, o en el marco de una especie de apocalipsis, ¿no? Siempre digo, bueno, tengo la sensación de que me gustaría que no tuviéramos que llegar a eso, ¿no? Pero como que parece ser casi inevitable, ¿no? O sea, uno espera que por ahí la humanidad dé ese salto de conciencia per se, ¿no? Y no a partir de una gran catástrofe o de una guerra o algo. A lo mejor es lo que tiene que suceder para que el mundo vuelva a ser lo que y después hay otra cosa interesante que tenían los mayas. Los mayas, digamos, cuando se relacionaba una persona con otra, decían In Lakesh Alakem. ¿Qué significa? Yo soy otro tú. Tú eres otro yo. Lo que en el cristianismo sería no hagas a otra persona lo que no quieres que te hagan a vos. Claro, ese era el saludo. Claro. In Lakesh Alakem. Los orientales tienen esta visión sobre la unidad, sobre que en realidad todo es uno. Esto de percibir que el universo en realidad es una experiencia compartida para todos y que simplemente estamos interpretando algo que ya está dado. O sea, esto que usted decía antes sobre el tema de la física cuántica, ¿no? Que hay como una... si un fotón nació al mismo tiempo, porque todo nació al mismo tiempo, aunque esté muy distante, siempre van a tener la misma vibración, están compartiendo la misma información. Entonces, si nosotros somos todos parte de esa energía primigenia, tendríamos que ser capaces de entender que el otro es un yo. O sea, están diciendo siempre lo mismo desde distintos lugares. O sea, como que toda la cultura humana de pronto es eso, ¿no? O sea, una necesidad de evocar ese principio y también un llamado, ¿no? Al mismo tiempo uno no entiende por qué nos estamos matando, ¿no? O sea, por qué hay guerras. Por eso digo, a lo mejor es importante que eso suceda y que
para que la cosa se revierta, ¿no? Por eso digo, tengo esa esperanza todavía, a medias, porque veo que esto avanza con una velocidad impresionante. ¿Qué piensa de la muerte, doctor? ¿Cómo usted habrá visto, ¿no? ¿Qué hay después? No sé. Puede ser que haya una reencarnación, no sé. Eso sí que es muy difícil decir. Es más, así como soy muy consciente y hablo de estas cosas, la reencarnación, qué sé yo, ni siquiera sé si cuando me toque a mí, mis últimos días, no voy a tener miedo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, sabiendo que hay reencarnación y que todas esas cosas, creo que no tendría que tener miedo, ¿no? Porque es otra experiencia que me va a tocar en la vida, en una nueva vida, o no sé. Eso ya es una... ese es el misterio que todos tenemos de la muerte, ¿no? Claro. No sabemos. Entonces, igualmente también es muy alquímico pensar en un nuevo nacimiento, pensar en la muerte como un nuevo nacimiento, como otra oportunidad, ¿no? Claro. O sea, por eso le digo, usted tiene mucho de eso, de ser un poco mago, ¿no? De crear condiciones. ¿Qué le diría a la gente? ¿Qué le quisiera transmitir usted a la gente? ¿Qué debiéramos saber? No sé. ¿Cómo encarar la vida? No, pero es muy difícil. Lo que parecería... Porque a usted parece que todo le salió bien, digo, o sea, da la impresión de que o ha sabido pasar cada momento, reinventarse, recomenzar como si siempre hubiera un después. Siempre digo, soy privilegiado. Porque de cómo comencé y cómo hice, realmente todas las cosas que quise hacer, lo pude hacer, ¿no? Sin vanagloria, sin sentir que soy más, ¿no? Pero todo lo que quise hacer, lo sé y lo estoy haciendo, ¿no? Pero no soy capaz de dar cátedra de lo que uno tiene que hacer o cómo tiene que hacer. Me es muy difícil. No tengo esa, no sé, esa megalomanía, sería no megalomanía, sino... Al contrario, tiene mucha humildad. Sí, pero no sé cómo encarar un día y decir, bueno, vos tenés que hacer así. Imposible. Si es que sirvo de ejemplo para algo, ahí ya me doy por satisfecho. Le agradecemos mucho su tiempo, su autenticidad y su disposición a compartir su vida y su experiencia creativa con nosotros. Muchas gracias. Me esté viendo.